Pues buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a continuar con la palabra. ¿Están listos? ¿Sí? Dile al que tienes a un lado, ¿vas a recibir la palabra? Pregúntale, ¿vas a recibir la palabra? Abran su Biblia, por favor. ¿Sí traen Biblia o no? Si no traen, el que no traiga, para la siguiente trae, ¿sale? Porque vamos a usar la Biblia, para eso estamos aquí. Abran su Biblia en segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, por favor, en el capítulo 2. Ahí manténganla, segunda de Timoteo, capítulo 2. El tema que vamos a ver hoy, jóvenes, yo le he puesto instrumentos útiles. Instrumentos útiles. ¿Cuántos de ustedes les gusta ser útil? ¿Sí les gusta ser útil? Bueno, vamos a ver cómo podemos ser útiles también en las manos de Dios. Ya lo tienen ahí, 2 Timoteo 2. Bueno, ahí manténganlo, ahorita les digo el versículo. Antes quiero que hagamos una breve oración, ¿les parece? Cierren sus ojos un momento y quiero que de todo su corazón le pidan al Señor que les hable. Díganle: Señor, muchas gracias por traernos hasta aquí. Gracias porque pudiendo estar en otro lado, Señor, estamos aquí. Estamos en tu presencia alabándote, estamos en tu presencia adorándote, engrandeciendo tu nombre y aprendiendo de tu palabra, disponiendo nuestro corazón para aprender de tu palabra. Te pido que tomes control, amado Dios, de este tiempo. Toma control de la vida de cada uno de los jóvenes. Toma control de sus pensamientos, de su corazón. Toma control de sus miembros para que ellos puedan estar atentos a tu palabra y que puedan conocerte más, puedan anhelarte más. Gracias porque cualquiera de ellos podría estar en otro lado perdiendo el tiempo, quizá pasando el tiempo de una manera vana, pero ha decidido estar aquí, Señor. Dame palabra para poderles dar. Dame de tu sabiduría, de tu gracia, para poder hablar al corazón, palabras de misericordia, palabras de verdad, que edifiquen las vidas, que transforman el corazón. Tus palabras, amado Jesús, que son espíritu y son vida. Muchas gracias, Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia. Ven y toca los corazones, transforma las vidas y ayúdanos, Señor, para salir de aquí llenos de ti, con deseos de poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén. Pues vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Hemos estado tratando algunos temas basados en algunos de estos pasajes. Dice el versículo 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Instrumentos útiles. Déjenme hacerle unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes quieren ser instrumentos de honra? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? ¿Sí? Bueno, no nomás es decir sí, es trabajar para que sí suceda, ¿de acuerdo? Es necesario, jóvenes, entender que hay una responsabilidad cristiana. Y cuando digo cristiana, no hablo como de una responsabilidad religiosa, sino que tenemos una responsabilidad delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, nos dio la posibilidad de poder ser hechos hijos de Dios. De manera que ahora nosotros, si hemos creído en Él,
formamos parte de su reino, parte de su familia y nos convertimos en cristianos. A ver, ¿cuántos de aquí le han entregado su vida al Señor? Levanten su mano. Bueno, dile que tienes un lado, entonces eres cristiano. Eres cristiano, no te avergüences. Eres cristiano. Ahora, junto con ese título, con ese nombramiento que es el ser cristiano o seguidor de Cristo, viene una responsabilidad. Repite conmigo, responsabilidad. Y esa responsabilidad es la de disponer nuestras vidas para ser usados por Dios. Todo cristiano tiene que disponer su vida, es decir, tener la disposición para ser usados por Dios. Es como cuando tú eres hijo de tus padres, bueno, te registran como su hijo, como su hija, y te proveen todo, te dan protección, te dan cuidado. Obviamente si son padres responsables, ¿verdad? Pero te dan cuidado, te alimentan, te cuidan, te protegen. Pero nosotros como hijos tenemos una responsabilidad delante de ellos. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Obedecer a nuestros padres, honrarlos. Bueno, de la misma manera, ahora como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de disponer nuestras vidas para ser usados por Él. Pero no solamente es que estemos dispuestos a vivir de una manera santa o apartada, sino que también seamos instrumentos útiles al Señor de honra para llevar su gloria a todo lugar. Tú tienes que ser un instrumento útil en las manos del Señor. Tú tienes que ser un instrumento de honra en las manos de Dios. Yo te pregunto, joven, ¿qué tanto estás siendo usado por Dios en este momento? ¿Qué tanto puedes decir que Dios te está usando? ¿Qué tan dispuesto estás a que Dios te use también en este momento? Porque es una realidad que los jóvenes de hoy en día tienden a tener una autoestima muy baja, ¿verdad que sí? El mundo los ha hecho sentir y pensar que necesitan muchas cosas para ser valiosos, para ser usados. Eso es lo que le hace pensar el mundo a los jóvenes el día de hoy. Y los jóvenes cristianos, es decir, ustedes, porque hace rato levantaron la mano y dijeron que sí. Los jóvenes cristianos tienden a menospreciar mucho su capacidad de ser bendición a otros. No me respondas, pero déjame preguntarte, ¿tú crees que tú puedas ser de bendición a otro? ¿Tú crees que tu vida pueda ser usada como una bendición para otra persona? Yo les aseguro que muchos de ustedes dudan de que realmente ustedes puedan ser usados por Dios, de que ustedes sean de bendición a otras personas. Pregúntale al que tienes a un lado, oye, ¿puedo ser de bendición a tu vida? Y tú también pregúntale, porque nomás uno no. Pregúntense mutuamente. La realidad es que los jóvenes tienden a menospreciar su capacidad de ser bendición a otros. Menosprecian su capacidad de ser usados por Dios de una manera poderosa en medio de su entorno. Muchas veces piensan que por ser jóvenes no pueden ser usados por Dios en la vida de sus padres, en la vida de sus hermanos. Muchas veces piensan que por ser jóvenes no pueden ser usados en la escuela, incluso en la vida de sus maestros, en la vida de sus amigos, que quizá no son cristianos, o sus compañeros de trabajo. Piensan que no pueden ser usados poderosamente en su entorno social y aún
Muchos jóvenes piensan que no pueden ser usados en la iglesia. Y mucho menos piensan que ustedes puedan ser bendición para el pastor o para los que predican, los líderes. ¿Cómo voy a ser bendición? Ay, ¿de qué manera? ¿Cuántos de ustedes piensan que ustedes pueden ser una bendición para el grupo de servicio, para el liderazgo, incluso para el pastor? Muchas veces piensan que no tienen nada que ofrecer, cuando la realidad, jóvenes, es otra. Dios nos llama y nos dice que hay muchas cosas que los jóvenes pueden ofrecer. Es como pensar, fíjate, ¿cuántos saben para qué sirven los pelitos de la nariz? A ver, levanten su mano bien alto. ¿Cuántos saben para qué sirven los pelitos de la nariz? ¿Sí saben o no? A ver, ¿cuántos no saben para qué sirven los pelitos de la nariz? A ver, los que sí levantaron la mano, ¿para qué? ¿Qué? ¿Para qué? Para proteger el polvo que va entrando. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Para verte bonito o qué? Ah, las bacterias. Algunos dijeron para verte hermoso cuando te salen. ¿Para qué más? Para las bacterias, efectivamente. Los pelos de la nariz sirven precisamente como un filtro para que todo lo que tú estás aspirando día con día no entre directamente a tu organismo. Muchas de las cosas que tú aspiras se quedan atoradas aquí y se vuelven mocos. Desde ahora en adelante no me los voy a quitar, dice. Bueno, y muchos menosprecian esto y piensan que no pueden ser de utilidad al cuerpo. Obviamente córtatelos. Si te están saliendo, si ya los tienes hasta los labios, pues mira, un tijerazo. No significa que entre más largo, más protección. Algunos piensan así, no, pero no. Pues puedes cortar o hay rasuradoras, te los metes aquí y todo eso, ¿no? Pero lo que voy es que muchos piensan que por ser miembros que no se ven, o miembros muy pequeños, no son bendición al cuerpo, cuando la realidad es que nos protegen de muchas cosas. Así funciona también en la iglesia del Señor. Y los jóvenes pueden ser y son de una gran bendición a la iglesia, aunque ustedes o los jóvenes crean que no. Yo he recibido innumerables bendiciones de parte de ustedes, como jóvenes, comentarios, preguntas, palabras de bendición, ayuda, de todo tipo he recibido bendición de ustedes. Y es una bendición que Dios toma en cuenta. Es una bendición que yo recibo porque ustedes son muchas veces utilizados como un instrumento de honra en las manos de Dios. Pero a veces nos menospreciamos a nosotros mismos. Nos menospreciamos y nos limitamos de todas aquellas bendiciones que Dios quiere derramar a través de sus vidas. No solamente a la vida de la iglesia, sino en todo lugar, en cualquier entorno en el que se encuentren. El joven puede ser de bendición. Los jóvenes piensan que porque son pequeños o de corta edad, no pueden ser usados por Dios. ¿Quién es el más pequeño aquí? Yo les aseguro que ha sido de mucha bendición a mi vida. Yo se los aseguro. Pero a veces nos limitamos, o a veces por culpa de otras personas imprudentes que menosprecian a los jóvenes, los reprimen y después ya no quieren o no se sueltan para poder ser bendición, para poder ser usados por Dios. Es que me voy a equivocar, ¿y qué tiene? En la equivocación también está el crecimiento. Pero muchos piensan que porque son de corta edad no pueden ser usados por Dios e incluso que no pueden enseñar a otros. Y eso es una equivocación. Hay muchos jóvenes que tienden a ser muy sabios en muchas cosas. Hay muchos jóvenes que tienden a ser prudentes e incluso más que muchos viejos. Yo conozco personas mayores sumamente imprudentes y con mucha falta de sabiduría.
Y conozco muchos jóvenes que pueden llegar a ser muy sabios para su edad. Es verdad que la sabiduría también la da en las experiencias de vida, pero es la realidad que la sabiduría comienza con el temor de Dios. Y si un joven es temeroso de Dios, puede llegar a ser muy sabio aún a su corta edad y ser grandemente utilizado por Dios. Pero muchos se menosprecian en todas estas cosas, menosprecian la capacidad que pueden llegar a tener dada por Dios para poder ser un instrumento de honra útil en las manos del Señor. ¿Cuántos quieren ser instrumentos útiles? Bueno, no te reprimas, deja que Dios te use. Llénate de Dios. La palabra de Dios nos dice algo completamente diferente a este tipo de forma de pensar. De que por ser chiquito, no, tú no sabes nada. A veces los papás así le dicen a los niños, ¿verdad? Tú no sabes nada, tú estás chiquito, no has vivido. Y la realidad es que muchos hijos ayudan en la sabiduría a los padres. Pero a veces de tanto menosprecio hacia ellos, tienden a pensar que son inútiles, que no pueden aportar nada bueno, que no pueden hacer nada bien, que no tienen la capacidad. ¿Yo qué voy a hacer? No tengo ningún don. No sé hacer esto, no hacer el otro. ¿Qué voy a aportar? Déjame decirte que como tú eres, tú puedes aportar mucho. La palabra de Dios nos dice que muchos de los que fueron usados poderosa y grandemente por Dios y que están escritos en el libro de Dios que es la Biblia, fueron usados a muy corta edad. Algunos de ellos los estuvimos viendo en series pasadas. Pero por ejemplo, José, el hijo de Jacob. ¿Qué edad tenía José cuando comenzó a ser usado por Dios? ¿Quién sabe? ¿80? No, joven dije. No murmuréis. Díganlo fuerte. ¿No? ¿Cuántos? 17. 17 años tenía José. Ahí léanlo, está en su Biblia. Dice 17 años era José cuando comienza su historia, ¿verdad? Posteriormente lo entregan, pero desde ahí Dios ya lo estaba usando. Desde ahí estaba marcando una poderosa lección a sus hermanos, de la cual se darían cuenta muchísimos años después. Es lo mismo que pasa en la vida de los jóvenes. A veces no consideran tu forma de actuar, a veces no se considera tu forma de hablar, tu disposición, pero no te preocupes, con el tiempo el Señor se va a encargar de que todo lo que tú hagas sea usado para bien, si tú lo haces con un corazón dispuesto a Dios siempre. José, el hijo de Jacob, a los 17 años comenzó a ser usado por Dios. Samuel, el profeta, no se dice cuántos años tenía, pero se dice en la escritura que era un niño cuando lo comenzaron a llevar al templo. Era un niño cuando comenzó a escuchar la voz de Dios que le decía: Samuel, Samuel. Y le comenzó a dar la profecía que él mismo después le daría al sacerdote Elí, en donde el Señor expresaba su desagrado por él y por sus hijos. Profecía que se cumplió. Y era tan solo un pequeño Samuel cuando fue usado por Dios. David, ¿cuántos años tenía David cuando mató a Goliat? Se dice que era un adolescente. Cuando fue usado por Dios, por la fe que David manifestó para con su Señor. Y mató a un gigante que atemorizaba a toda una ciudad, toda una nación, al pueblo mismo de Israel, al rey que era en su forma, era alto, era fuerte. Sin en cambio David, un pequeño pastorcillo de ovejas, en su adolescencia fue usado poderosamente para derrotar a ese gigante y hacerse un nombre en medio de todas las naciones. Y era solo un adolescente. Muchos de aquí son mayores a David cuando venció al gigante Goliat. ¿Cuántos han oído hablar del rey Josías? El rey Josías fue un rey de Israel que reformó la forma de vivir del pueblo. Después de que el pueblo se había corrompido completamente,
que habían abandonado a Dios después de que el templo había sido destruido y había sido Dios olvidado. Este rey que comenzó a reinar a sus 8 años. ¿Cuántos aquí tienen 8 años? Volteó, ¿verdad? Dijo. A sus 8 años comenzó a reinar y era de 16 años cuando comenzó la reforma en todo un país, en toda una nación. Ese rey de 16 años mandó al pueblo a decirle: humíllense delante del Señor y de hoy en adelante vamos a obedecer sus leyes. Vayan y destruyan los lugares altos donde han puesto ídolos. Y comenzó a leer la ley de Dios, la Torá, y a mandar a todos que honraran a Dios. 16 años. Imagínense, aún a sus propios padres seguramente los reformó de su forma de pensar. ¿Qué decir del profeta Jeremías, quien se dice que era de 20 años cuando fue llamado por Dios y comenzó a hablar palabras duras al pueblo de Israel para que se apartara de la maldad? De 20 años. ¿Cuántos aquí tienen 20 años o más? A ver, levanten su mano. Bien, no les dé pena, no se quiten los años. Bueno, imagínense, a tu edad, el profeta Jeremías también fue utilizado por Dios. ¿Qué decir de Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Estos chicos que fueron llevados de adolescentes a Babilonia, pero que decidieron en su corazón no contaminarse, y Dios los usó poderosamente también. Y por causa de ellos, los reyes perversos de aquellas naciones reconocieron al Señor. Y eran unos chiquillos como tú y como yo. Bueno, como tú, para que no me veas feo. ¿Y qué decir de aquel muchacho? ¿Cuántos se ubican quién es el muchacho? ¿No nunca habían escuchado hablar del muchacho? Allí en Juan capítulo 6 se nos habla de un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos. 5 panes de cebada y 2 pececillos es el que tenía. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que le den de comer a la multitud, sus discípulos le dicen: ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Aquí hay un muchacho. Dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos y dos pececillos. Y con esos 5 panes de cebada y 2 pececillos, el Señor alimentó a más de 5,000 personas. Pero fue usado el muchacho. Dile al que tienes a un lado: hoy muchacho, hoy muchacha. Y 5 panes de cebada y dos pececillos era lo más barato que se encontraba de comer en aquel tiempo. Los panes de cebada eran como una tortilla. Hacían los panes de cebada delgados. Y eran lo más barato. Había panes de trigo y panes de cebada. Y los más baratos eran los de cebada. Bueno, este muchacho, quien se considera que también tenía una edad muy corta, era un adolescente, un joven de menos de 20 años, fue usado para alimentar toda una multitud, para que el Señor hiciera un milagro poderoso que quedó escrito para toda la eternidad. El apóstol Juan se dice que era de 17 años cuando Jesús lo llamó para ser su discípulo, a quien después llamaría apóstol. 17 años. ¿Cuántos tienen 17 años o más? Los mismos levantaron la mano. ¿Los demás de cuántos años son? El apóstol Juan tenía 17 años cuando comenzó a seguir a Jesús y fue usado poderosamente también. ¿Y qué decir de Timoteo, el joven Timoteo, a quien el apóstol Pablo dirigió 2 de las cartas que están escritas en la palabra de Dios, que se consideran inspiradas por el Espíritu Santo, quien se dice que tenía 25 años cuando comenzó a pastorear? 25 años. Mas sin en cambio también fue grandemente utilizado por Dios. Estos y muchos otros jóvenes comenzaron a ser usados por Dios a muy corta edad.
Y en el transcurrir de los años, en el transcurrir del tiempo, fueron todos y cada uno de ellos instrumentos de honra, útiles en las manos de nuestro Señor. Todos. Y tenían una muy corta edad. ¿Qué decir de Eliú, no? Aquel joven que regresó a Job a su cabal juicio cuando otros ancianos simplemente lo estaban volviendo loco. Y Eliú sale a la defensa y dice: no es de los viejos la sabiduría. Y comienza a hablar palabras de sabiduría, aun cuando también era un joven, un muchacho. Hay muchos, mis hermanos, en la palabra del Señor que comenzaron precisamente cuando eran jóvenes y a su corta edad fueron instrumentos útiles, instrumentos de honra. Pero el día de hoy, muchos jóvenes incluso creen que no hay responsabilidad delante de Dios de ser usados a causa de su corta edad. Piensan que para ser usados tienen que llegar a los 30, o incluso piensan que para ser usados tienen que estar casados. Y están perdiendo tiempo, jóvenes. Están perdiendo un valioso tiempo para ser usados por Dios. Ustedes, dice la Escritura, que la gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Cuántos de ustedes fueron al Día del Niño? Ahí en el Metropolitano. Ahí estuvimos jugando fútbol, ¿verdad? Yo no estoy tan viejo. Me veo, pero no estoy tan viejo. Voy a cumplir 35. Más sin en cambio estoy un poco acabado. Y nos pusimos a jugar fútbol. Miren cómo amanecí hoy. Y todo adolorido de las piernas y no manches, decía yo, ¿qué onda conmigo, Señor? ¿Qué prueba es esta? Y llegaron los jóvenes, pues ahí está, mira, ¿sí o no? ¿Cómo estás? No, como si nada. Dije yo, ¿qué? ¿Por qué él sí, Señor, y yo no? Y luego llegaba otro y dice, ¿no estás adolorido? No. Y le digo, Señor, ¿qué pecado cometí yo? No, pues es que ellos están más jóvenes. Y la gloria de los jóvenes es su fuerza. Pero muchos creen que no hay responsabilidad delante de Dios por ser jóvenes, por tener una corta edad. Y piensan que serán usados ya que crezcan, porque se sienten chiquitos. Mamá, ¿me das para las... Mamá, ¿me das para las maquis? No. Aprovechen su juventud para servir a Dios, para ser instrumentos útiles delante de Dios, en sus manos instrumentos de honra en medio de todos sus entornos, comenzando por su casa. Muchos no están siendo instrumentos útiles en su casa. Ahí debería de resplandecer la luz de Jesús por medio de ustedes. Pero parecería que muchos jóvenes van y se meten debajo de la cama, como si las lámparas se pusieran abajo de la cama, en lugar de ponerse para alumbrar a todos los que están en ella. Muchos piensan que serán usados ya que crezcan, y así se les pasa la vida. Ya se casaron y ya no sirven porque ya tienen responsabilidades de marido o de mujer. Y después quieren servir y ya no pueden porque ya tienen responsabilidades de madre o de padre y tienen hijos. Y después dicen, ya que se casen mis hijos. Y ya después, ya que quieren servir, ya no les rinden los huesos. Ya no puedo porque me duelen las piernas cuando camino. Ya no puedo porque ya no puedo ni siquiera hablar. Así se les pasa la vida y pierden mucho tiempo de lo que Dios quiere darles y hacer con todos ustedes. Son jóvenes, aprovechen su fuerza para ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Yo les he contado que yo me convertí a los 21 años. Normalmente cuando te conviertes al Señor como joven, tus primeros 3 años son de equivocaciones y errores, ¿verdad? Y todos. No necesariamente, pero yo me convertí a los 21. Mi primero y segundo año yo iba aprendiendo la palabra fuertemente y me iba metiendo con Dios y todo, pero todavía era carnal. Posteriormente yo comienzo a servir a Dios, después aprendo muchas cosas que el Señor
quiere enseñarme en cuanto a sabiduría, en cuanto a prudencia, el aprovechar bien el tiempo. Y yo comienzo a servir a Dios. No les miento, yo servía de lunes a domingo. No tenía ninguna responsabilidad, ni novia tenía. Lunes, martes serví en el instituto bíblico. Miércoles iba a una célula. Jueves iba a predicar a la plaza. Viernes serví en el instituto bíblico. Sábado iba a predicar a la plaza y domingo iba a predicar a un albergue. Ya posteriormente, conforme fui avanzando, fui ordenando mis actividades, mis prioridades y me fui cambiando mi forma de servicio. Pero al final todo eso me sirvió. Todo eso me sirvió para ser usado por Dios. Muchos jóvenes lo que quieren es el cotorreo. El cotorreo es lo que quieren y las cosas fáciles. Pero créanme, jóvenes, que en el cotorreo y en las cosas fáciles no van a ser usados por Dios. Muchos no se sientan a platicar con sus padres porque dicen, ¿y qué les digo? Bueno, si tú te metes a la palabra de Dios, yo te aseguro que vas a tener mucho que decir. Vas a ver a tus padres, vas a ver su conducta y vas a sentarte a platicar con ellos. Oye, papá, fíjate que yo considero que esto que estás haciendo no está bien. Dios en su palabra nos dice esto, esto y lo otro. Oye, papá, ¿por qué no tratas mejor a mi mamá? Oye, papá, ¿por qué no te vas con mi mamá y la llevas a un elote, yo que sé, un raspado? Tú puedes ser un instrumento útil en las manos de Dios, con los de tu casa o a tus propios hermanos. Pero muchos prefieren la vida cómoda y así se les pasa la vida. Muchos jóvenes están reprimidos y se creen incapaces de ser usados por Dios en sus entornos. Es que se me lengua la traba. Cuando hablo me pongo nervioso y ya no sé qué decir. Pero eso es a causa muchas veces de que están reprimidos y que piensan que no pueden ser usados por Dios o que lo que van a decir son puras tonterías. Pero yo te aseguro que si lo que hablas es la palabra de Dios, no son tonterías, son palabras de vida. No son tonterías. Y tu palabra, la palabra que salga de tu boca, que es conforme a la palabra de Dios, puede traer mucha bendición a los que te rodean. Mucha, no importa si son una o dos palabras. Muchos incluso llegan a ser como en algún momento se sintió el joven Timoteo, acobardado. Muchos llegan a ser cobardes y no le entran por la carrilla. Oye, ¿no les has hablado a tus compañeros de trabajo? ¿No les has hablado a tus compañeros de escuela? No, pues es que es bien difícil porque ahí pues es un relajo y pues por eso háblales, porque es un relajo y necesitan de Dios. Pero muchos se sienten acobardados. A Timoteo Pablo le recordó diciéndole que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él le dijo, Dios nos ha dado un espíritu de amor, un amor que nos lleva al sacrificio por los demás, un amor que nos lleva a dar la vida, al entregarnos incondicionalmente por amor a otros, en beneficio de otros. Nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, de poder para poder hablar, de poder para no callar y de dominio propio para controlar tus nervios, tu carne, tu temor. Dios nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio para poder ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. Tú, joven, puedes ser un instrumento útil en las manos de Dios, un instrumento de honra en sus manos. Dile al que tienes a un lado, tú puedes ser útil. Dile, en mi vida. Algunos ni se la creyeron, ni dijeron nada, Simón. Es en serio, pueden ser instrumentos en las manos de Dios y en la vida de cada. Es más, entre ustedes mismos pueden ser un instrumento útil en las manos de Dios, un instrumento de honra, pero prefieren
agarrarse nomás a uno. Véngase, tú y yo vamos a ser mejores amigos, pero yo no quiero, tú vas a ser mi mejor amiga. O tú vas a ser mi mejor amigo. Oye, pero hay como 10 allá. No, Dios, no me hacen caso, no me pelan. Tú ven. Y ahí ya, no, mira la palabra de Dios, agárrate a todos. Puedes ser instrumento en las manos de Dios con todos. Pero es que yo soy muy callada, yo soy muy callado. Es que a mí me da pena. No, pero desata esa pena. Deja que Dios te use. Puede ser de gran bendición. Ahora, muchos, y es una realidad, no se creen que puedan ser instrumentos útiles en las manos de Dios porque no están limpios, porque sus vidas no son limpias. Hay una necesidad de limpiarnos para poder ser instrumentos útiles. Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Un instrumento dispuesto para toda buena obra. Y muchos prefieren no ser útiles a limpiarse. Si tú quieres ser útil, tienes que limpiarte. Y si no te limpias, nunca vas a ser útil. El Señor nos dice, queridos jóvenes, que si realmente como cristianos queremos ser instrumentos para honra en las manos de nuestro Dios, tenemos que limpiarnos continuamente. Dile al joven que tienes a un lado, tienes que limpiarte, compa. Compa es de compadre y de comadre, ¿cómo? Coma. Tienes que limpiarte, coma. Si queremos ser realmente instrumentos útiles, tenemos que limpiarnos continuamente. Ahora, ¿de qué tenemos que limpiarnos? Ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 16 nos dice de qué. Dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Yo lo estoy leyendo en otra versión. Ahí le están proyectando la Reina Valera. Dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a este tipo de palabras o de palabrerías y conductas te llevan más y más a la impiedad. Dice, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. ¿De qué tenemos que limpiarnos? Bueno, tenemos que estar dispuestos a limpiarnos de cualquier persona y pensamiento que nos conduzca a un comportamiento impío. Es decir, cualquier pensamiento, cualquier persona que nos aparte de hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres ser usado por Dios? Límpiate. Ve qué personas tienes alrededor. Ve qué es lo que estás teniendo en tus pensamientos, qué es lo que está saliendo de tu boca. Límpiate de aquellas cosas que se meten en la mente y que se extienden rápidamente, trastornando nuestra fe, nos desvían de la fe y nos hacen dar un mal testimonio a todos aquellos que nos rodean. Mira, yo te aseguro que si entre ustedes de repente uno comienza con que, oye, vamos a hacer algo que no es prudente, pero que es emocionante, todos y comienza a meterse en la mente de otro, y luego comienza a meterse en la mente de otro, y ya todos andan en el mismo pensamiento, desviados de la fe, y en lugar de pensar las cosas que son útiles para Dios, comienzan a pensar en cosas que son inútiles en las manos de Dios. Porque así es, por eso Pablo le dice, evita las palabrerías vacías y profanas. Evita las personas que te apartan o que te conducen a un comportamiento impío. Evita las conversaciones que en tu mente implantan pensamientos que te llevan a ir en contra de la voluntad de Dios, para que puedas ser un instrumento útil. Cosas que trastornan tu fe, cosas que te hacen creer la mentira más allá de la verdad.
Por eso muchos jóvenes sienten que no pueden ser usados por Dios, porque en su entorno están rodeados de tantas cosas que se han metido a la cabeza que piensan que no son capaces, que no tienen nada bueno que aportar. Pero eso es lo que Satanás quiere que pienses. Por eso Pablo dice, límpiate para que puedas ser un instrumento útil de honra en las manos de Dios. Ahora, es una realidad que hay instrumentos de honra y de deshonra. Pablo menciona que en una casa hay de los dos tipos. Hay vasos de honra o vasos que son útiles de uso honroso, y hay vasos que son de deshonra, que son para usos más viles. Alguien puede tener una vida de honra a Dios o puede tener una vida de deshonra a Dios. Los instrumentos de deshonra son todos aquellos que dicen pero no hacen nada. Conocen la palabra de Dios pero no la viven. Esos son los instrumentos de deshonra. Son como aquellos que construyen la casa sobre la arena, que sí saben todo el conocimiento, vienen a la iglesia, saben que son aleluyas, pero lo ocultan. Pero no se comportan como aleluyas. ¿Quiénes son los aleluyas? No saben quiénes son los aleluyas. Y yo, es que a nosotros nos dicen aleluyas, a los cristianos. ¿Sabes qué significa aleluya? ¿Qué significa? ¿Qué significa? No tengan miedo. Gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Cómo? Alegría. ¿Qué más? Estrictamente, aleluya significa alabar a Jehová. Son dos vocablos. Alabar a Yah, por eso es aleluya. Alabar a Jehová, Yah es Jehová. Pero en sí es eso, somos los que alabamos a Dios. Eso es lo que están diciendo. Somos los que alabamos al Señor. Pero muchos, más allá de realmente alabar al Señor con sus vidas, son los que construyen su casa sobre la arena. Les gusta lo fácil y no quieren renunciar a nada. No se dan cuenta del estorbo que en ocasiones está delante de ellos y tropiezan continuamente. Como aquella canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero vienen a la iglesia. Esos son instrumentos de deshonra a Dios. Y aunque no lo quieran, ese tipo de personas están siendo usadas por Dios, pero de una manera vil. En Tito 1:16 dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo andar como ciego en este mundo, tropezando continuamente. Tú no estás puesto para buscar tus propios deseos y razonamientos, no. Tú estás puesto para ser un instrumento de honra en las manos de Dios, útil, santificado. La palabra santificado significa apartado. Si tú eres cristiano, tú fuiste apartado para Dios y apartado del mundo, es lo que significa santo. Por eso la iglesia es santa. ¿Por qué? Porque la iglesia fue apartada del mundo y fue apartada para ser exclusiva de Dios. Y así fuiste tú, joven, en esta generación. Si tú ya eres hijo de Dios, eres parte de esta iglesia santa. Y tú tienes que vivir una vida santa para ser un instrumento de honra en las manos de Dios. Por eso Pablo dice, si alguien desea ser usado honrosamente, tiene que alejarse de estas cosas a fin de que pueda tener una vida que Dios pueda usar. Porque ¿cómo Dios te va a usar si tú estás inmerso o envuelto en tus propios deseos? ¿Cómo Dios te va a usar para hacer de bendición a tus padres en un momento difícil de la vida de tus padres, cuando tú estás inmerso en tus propios deseos, en tus propios sueños, anhelos?
O cuando tú estás inmerso en tu propia amargura quizá. Dios te puede usar en la vida de tus padres, pero tú tienes que estar en la voluntad de Dios. Tú tienes que alejarte de esas cosas. Todos los ejemplos que mencionamos hace un momento de jóvenes que fueron usados por Dios, como José, David, Daniel, los amigos de Daniel, Jeremías, el profeta Samuel, aquel muchacho de los 5 panes de cebada y 2 pececillos, el apóstol Juan, Timoteo, Eliú y cualquier otro. Todos estos jóvenes pudieron ser usados porque ninguno buscaba lo suyo propio, sino lo de Dios. Y todos estuvieron dispuestos a soportar, haciendo la voluntad de Dios más que sus propios deseos y anhelos. ¿Ustedes creen que el profeta Samuel, todos han leído la historia del profeta Samuel, ¿verdad? Si no, lean la lista en primera de Samuel, en el primer libro de Samuel. Bueno, ¿ustedes creen que Samuel no anhelaba estar con sus padres? Lo dejaron súper chiquito ahí en el templo. Pero él sabía que su mamá había hecho un voto a Dios y ya le habían inculcado a Samuel lo importante que era cumplir las promesas a Dios. Y él estuvo dispuesto y fue un hombre poderosamente usado. El último juez de Israel y el primer profeta. Pero fue usado por eso, porque los ejemplos que tenemos en la Biblia fueron personas piadosas, dispuestas a limpiarse, a apartarse, a santificarse. Tuvieron que rechazar pensamientos que no eran conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué cosas, qué pensamientos o incluso qué personas en este momento a ti, joven, te están impidiendo que seas arrastran a vivir la mentira que el mundo nos implanta, que nos alejan de la verdad de Dios? Si alguno se limpia, va a ser un instrumento útil en las manos del Señor, de honra en sus manos. Y esto es en donde quiera que estén. Yo les aseguro que cada uno de ustedes puede ser usado poderosamente en su casa. Mira, te voy a dar un tip, ¿sale? Para que seas usado. ¿Estás listo? Se va a quedar grabado, ni modo. A ver si no dicen, está haciendo una doctrina nueva. ¿Sabes cómo puedes ser poderosamente utilizado en tu casa? ¿Saben cómo? Tiendan su cama. Comiencen a tender su cama. Comiencen a recoger sus zapatos. Comiencen a lavar su ropa. Comiencen a ayudarle a sus padres en la limpieza de la casa. ¿Qué espiritual tiene eso? Mucho. Mucho, hermano. Eso habla de que tú tienes un orden en tus pensamientos y en tu entendimiento de las responsabilidades que tú como joven tienes delante de tus padres. Y de esa forma, aunque sea pequeñita, vas a ser grandemente utilizado. Y eso va a dar pie a cosas mucho mayores. Pregunta: ¿a quién creen que los padres escuchen más? ¿A los hijos que son ordenados o a los hijos que son un caos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A los del caos? O sea, al menos que sean unos padres desobligados. A ver, ¿a quién escuchan más los padres? A los ordenados. Es que mi mamá nunca me escucha. Pues es que nunca le haces caso. ¿Cómo te va a escuchar? Es que nunca le ayudas a nada. ¿Cómo te va a escuchar? ¿Quieres un instrumento útil en las manos del Señor? Comienza a ordenar tu vida. Límpiate de todas las cosas que te distraen, que te apartan de las palabrerías vanas, que te apartan de hacer la voluntad de Dios. Abraham nos hablaba en temas pasados acerca de joven, limpia tu camino. ¿Cuántos pudieron venir? Los que no, bueno, ahí está la transmisión, escúchenla, está grabada.
Y él citaba precisamente la porción de la escritura del Salmo 119, versículo 9, donde el salmista hace una pregunta y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cuál es la respuesta? Ábrelo, Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, 9. Salmo 119, 9. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cuál es la respuesta? A ver, dilo fuerte. 1, 2, 3. ¿En qué versiones lo leyeron? A ver, porque se escuchó todo disparejo. Con guardar tu palabra. Es decir, que la obediencia a Dios es la que nos ayuda a limpiar nuestras vidas para poder ser instrumentos útiles en sus manos. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sí o no? Bueno, si tú honras a tu padre y a tu madre, no solamente te irá bien, sino que serás un instrumento útil en las manos de Dios. Muchos de ustedes pudieran ser usados poderosamente en la vida de sus padres a esta corta edad. Miren, yo he visto jóvenes que por no limpiar su vida y comprometerse con Dios, por no alejarse o despojarse de cosas que le estorbaban, pasaron muchos años y después sufrieron el divorcio de sus padres. O después sus padres ya estaban demasiado viciados como para escucharlos. Porque en su tiempo no fueron lo suficientemente obedientes para limpiarse de todo aquello que les estorbaba. Estuvieron reprimidos por mucho tiempo, se sintieron incapaces de poder ser bendición. Yo como pastor, mi trabajo es preparar a mis hijos. Ellos van a decidir si siguen el camino o no. Mi trabajo es darle testimonio y prepararlos para que ellos me ayuden también a mí a crecer espiritualmente. Que llegue un día en que me digan: no, papá, la estás regando. La estás regando, no es así. Tú tienes que ser sabio, estás tomando decisiones apresuradas. Ay, hijo, sabes que no lo había visto, pero tienes razón. ¿Sabes qué, hija? Gracias por decírmelo. Y es un instrumento útil en las manos del Señor. Bueno, así deberían ser ustedes. Jóvenes llenos de Dios, obedientes a la palabra, para ser limpiados y poder ser usados. Obedientes a lo que el Señor ya ha dicho. Por ejemplo, abre tu Biblia en Mateo 5:38. Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo 5:38. Vamos a leer al 42, ¿sale? Mateo 5:38 al 42. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes leanlo pues en la versión que ustedes traen. Dice: han oído la ley que dice que el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, fíjense, muchos jóvenes piensan de esta manera hasta el día de hoy. No, pues se lo merece. No, me la hizo, me la paga. Y se dejan contaminar por estas cosas. ¿Cómo vas a hacer? Fíjense, muchos padres de ustedes a veces les hablan mal y ustedes les contestan igual.
¿Cómo vas a ser un instrumento útil así? No me estés gritando, pues tú tampoco me grites. Incluso responden de esa manera. Y son cristianos. Bueno, ¿cómo vas a ser un instrumento útil así? No, límpiate de esas cosas. ¿Cómo? Con la obediencia a la palabra. Quítate, despójate del ojo por ojo y despójate del diente por diente. Porque Jesús dijo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Entonces será ese instrumento útil en las manos del Señor. ¿Tú sabes el testimonio que impacta a alguien que es capaz de ceder ante una ofensa? ¿Tú sabes el testimonio que impacta a alguien que es capaz de poner la otra mejilla cuando lo han lastimado? Cuando es capaz de sufrir o soportar el daño. Es un poderoso instrumento en las manos del Señor. Ponle también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. ¿Sabes lo impactante que puede ser un joven dispuesto a no pelear? Porque el joven se caracteriza por ser peleonero, ¿verdad? El joven es impulsivo y peleonero. Así somos. Yo me acuerdo cuando salíamos a evangelizar, fíjense, estábamos evangelizando, hablándole a las personas de la salvación de Dios. Y uno de los jóvenes con los que evangelizábamos, ahí en la plaza, se estaba peleando, casi agarrando a golpes con una persona que no estaba bien de las facultades mentales. O sea, no sé qué le dijo este tipo y le dice, pues ¿qué? Y se puso, pues como quieras, y se iba a agarrar a golpes. Y así somos los jóvenes, a veces somos bien impulsivos. Pero dice, si alguien pelea contigo y te quiere quitar la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Hablando de las leyes que existían entonces en Roma, en donde los soldados romanos tenían el derecho de agarrar a cualquier persona o un judío y decirle, ten, ayúdame a cargar esto por 1 kilómetro. Y Jesús le dice, mira, llévaselo 2. Tú sabes el impacto que puede causar cuando tu mamá te dice, oye hija, ¿me ayudas a lavar los trastes? Y no solamente lava los trastes, sino también barres y trapeas. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te hicieron? No, mamá, pues es que yo veo el esfuerzo que tú haces. Aparte, pues Dios me ha estado hablando. Oye, hija, pues ve más a la iglesia, ¿no? ¿Sabes el impacto que causa cuando tú haces acciones de más a las que te imponen hacer, o en tu trabajo, o en tu escuela? Es ahí cuando podemos ser instrumentos útiles. Es ahí cuando podemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Cuando somos capaces de obedecer la palabra. Dale a los que te pidan y no les des la espalda a quienes te piden prestado. Cuando nosotros, hermanos, jóvenes, seguimos el pensamiento de Jesús y rechazamos o nos despojamos de nuestro propio deseo o razonamiento, entonces podemos ser usados por Dios. Cuando renuncias al orgullo, a la soberbia. Lo contrario a ello es ir en contra de la obediencia a la palabra. Por eso Pablo también en el versículo 22 de 2 Timoteo le dice, huye de las malas pasiones de la juventud, que también es un tema que vimos, huye de las pasiones juveniles y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio, no con aquellos que se la pasan con palabrerías. No con aquellos que no te impulsan a obedecer a Dios. No con aquellos que te implantan pensamientos equivocados. Límpiate de ese tipo de personas. Límpiate de esas conductas. Límpiate de esos pensamientos. Mejor sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios.
Versículo 23 de 2 de Timoteo 2, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar, ¿qué? Peleando. No debe andar peleando. Más buena obra. Y escúchame bien, joven, solo aquellos que tienen un entendimiento limpio y una vida apartada para Dios puede disponerse en el momento en el que Dios lo quiera, porque sabe que siempre va a estar dispuesto. ¿Cuántos se acuerdan de la película? ¿Sí? Mira, inicia que iban pasando algunos carros. El primero iba a atropellar a la muchacha, ¿sí o no? El segundo era un matrimonio que, aunque uno de ellos le había entregado su vida al Señor, se había dejado llenar la cabeza por muchas cosas. Su entendimiento ya no estaba limpio, ya no estaba siendo un instrumento útil, al punto que se supone que Jesús le dice: ¿por qué crees que poniendo por encima los deseos de tu mujer a los míos vas a poder obtener algo bueno? Porque se acuerdan que la mujer lo quería dejar, ¿verdad? Y lo traía cortito y era bien miedoso con la mujer. Y todo lo que la mujer le decía, él sí, sí, mi amor. Y Jesús le dice: ¿por qué crees que si antepone sus deseos a los míos te va a ir bien? Bueno, a él el Señor le habló y le dijo: recógela, a la que iba caminando, ¿sí recuerdan? ¿Y qué hizo? No le obedeció. No estaba dispuesto a toda buena obra. ¿Por qué? Porque no tenía un entendimiento limpio. Mas sin en cambio llegó la otra y le dijo: recógela, recógela. ¿Y qué hizo? Se paró. Después le dice: yo utilicé a otro siervo, otro de mis siervos, para recogerla a ella. Bueno, es que el siervo de Dios, tú joven, tú jovencita, como siervo de Dios, tienes que estar dispuesto a toda buena obra. Y la única forma en la que tú vas a estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios en el tiempo y en la forma que Dios lo requiera es cuando te limpias, cuando estás limpio de toda palabrería, de toda persona, acción, todo pensamiento que te pueda apartar de la voluntad de Dios, de todo espíritu de cobardía. Solo aquellos que tienen un entendimiento limpio y una vida apartada para Dios pueden disponerse en el momento en el que Dios lo quiera. Por eso muchos jóvenes pasan una circunstancia y ni se enteran que podían ser usados por Dios ahí. Ni se enteran. ¿Por qué? Por tantas cosas que traes en la cabeza. Soy incapaz, no sé mucho de la palabra, no me van a hacer caso, se van a burlar de mí, tengo prisa, mejor no porque me da vergüenza. O sea, tantas cosas de las cuales llenas tu entendimiento que se nubla y te hace incapaz de hacer la voluntad de Dios y ser un instrumento en sus manos. Pero créeme, joven, jovencita, no importa la edad que tienes, a tu edad puedes ser un poderoso instrumento en las manos de Dios, en cualquier cosa, pero tienes que estar limpio, dispuesto. Tienes la luz de Cristo. Si tú ya le entregaste tu vida al Señor, dice la Escritura, que Él mismo, Dios mismo ya resplandeció en tu corazón. Y ahora tienes la luz de Cristo en tu vida. Bueno, esa luz debe de alumbrar delante de los hombres, dice la Escritura, para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Eso es lo que debe de pasar en tu vida. Este es el propósito de Dios, que hagamos su voluntad, aquellas buenas obras que Él preparó de antemano para que vivamos en ellas. Porque para eso nos ha hecho hechura suya. Para eso nos ha hecho nuevas criaturas, para hacer su voluntad. Joven, jovencita, tú puedes ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Primeramente en tu casa y después en todos los lugares donde te encuentres y delante de cualquier persona en la que te encuentres. Dios puede usar tu vida si es que tú te dispones a santificarte, si es que tú te dispones a buscar las cosas que son de arriba, las cosas de Dios.
Déjame hacerte una pregunta. ¿En dónde Dios te puede usar que quizá no te haya usado a causa de que no te has limpiado? A causa de que tienes tantas cosas en tu cabeza que te has metido la idea de que eres incapaz o que es imposible que Dios te pueda usar. ¿En dónde Dios te puede usar que quizá no haya sucedido? ¿Dónde o con qué persona quisieras tú ser usado o usada por Dios? Piensa en una persona con la que tú quisieras ser usada o usado por Dios. A ver, cierra los ojos así y piensa. ¿Ya todos tienen una persona? ¿Ya sabes con quién? ¿Ya sabes con quién? ¿Sí? ¿Sí? ¿Allá atrás? Piensa en una persona con quien quisieras ser usado o usada por Dios. ¿Sí? ¿Sí? Pueden ser usados por Dios con esa persona o en esa circunstancia. Aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a limpiarte? ¿Estás dispuesta a limpiarte? ¿Estás dispuesta a santificarte o dispuesto a santificarte para ser útil a Dios? Porque eso depende de que puedas ser un instrumento útil en las manos de Dios, un instrumento de honra, para que Dios te comience a usar poderosamente. Y algunos de ustedes ya los usa Dios poderosamente, pero todavía quiero usarlos más. Y no estoy hablando de un servicio en la iglesia. No, estoy hablando de un servicio con tu vida, en donde quiera que te encuentres, comenzando por tu casa. Ahí tienes que comenzar a ser útil. Ya les di un tip de cómo pueden ser poderosamente usados en su casa. Dios puede usar sus vidas, jóvenes. No se menosprecien. Dejen que Dios obre en sus vidas y a través de sus vidas e impacten la vida de todos aquellos que están alrededor suyo, porque ustedes pueden ser instrumentos útiles en las manos del Señor, santos, apartados para Él, dispuestos para toda buena obra. Amén. Pónganse de pie, jóvenes. Te recuerdo, todos los que fueron usados, o gran parte de los que fueron usados por Dios y que están escritos en su palabra, fueron llamados estando jóvenes. Enfrentaron circunstancias que glorificaron a Dios y fueron un poderoso instrumento en sus manos, pero porque ellos estaban constantemente limpiando su vida a través de la obediencia a la palabra. ¿Qué tan dispuesto o tan dispuesta estás tú para ser un instrumento útil en las manos de Dios? Ahora, joven, jovencita, si eres verdaderamente cristiano o cristiana, no es si quieres, es tu responsabilidad ser usada por Dios, ser usado por Dios. Es nuestra responsabilidad el poder ser instrumentos de honra para Dios o buscar prepararnos para eso, limpiarnos para que Dios nos use. Es una responsabilidad que se nos fue impuesta el día que nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios. El día que el Señor nos hizo nacer de nuevo, ese día esa responsabilidad nos fue conferida, el ser luz en las tinieblas, iluminar en el mundo. Pero eso solo va a ser posible cuando estamos dispuestos a obedecer su palabra, limpiándonos de todo pecado, de toda contaminación, de todo estorbo, toda distracción, de todo orgullo, toda vanidad, toda soberbia, todo enojo, ira, contienda, maledicencia, malicia. Solamente va a suceder cuando estamos dispuestos
hacer eso? ¿Qué tan usado, qué tan usada quieres ser por Dios? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y medita en ello. Medita en qué tan usado o usada como instrumento útil y de honra en las manos de Dios quieres ser. ¿Quieres ser ese instrumento que Dios use en el momento que Dios lo disponga y de la forma en la que Él lo disponga? Si quieres ser eso, dícele: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero llenarme de ti y no quiero llenarme del mundo. Quiero llenarme de ti y no quiero llenarme de la sabiduría humana, porque son vanas. Son vanos esos pensamientos. Gracias, Señor Jesús. Toca los corazones de cada uno de los jóvenes y haz que sus vidas sean santificadas para ti, que sean santificadas para tu gloria, Señor. Úsalos en la vida de sus padres, úsalos en la vida de sus hermanos o hermanas, úsalos en la vida de sus compañeros de trabajo, compañeras, en la vida de sus amigos, de sus amigas, en la vida de la iglesia. Úsalos en mi vida, Señor, y en la vida de los unos para con los otros. Límpialos, Señor, y hazles ver que no depende de la edad, no depende de los dones o habilidades, sino depende de un espíritu quebrantado, de una vida completamente humillada y dispuesta a entregar todo lo que tienen. Así sea eso, 5 simples panes de cebada y 2 pececillos. Porque a través de lo que ellos consideran poco en sus vidas, tú puedes alimentar a muchos. Tú puedes bendecir a muchas personas. Porque lo que es poco en nosotros, lo que es ordinario en nosotros, tú puedes llegar a hacerlo algo extraordinario. Hazles ver esto a los jóvenes, Señor. Ayúdalos para que puedan romper con todas esas ataduras que los tienen reprimidos, con todas esas ataduras que los tienen cautivos y encarcelados, Señor, para no poder ser usados. Ayúdalos para que puedan ser instrumentos en tus manos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, y gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes. Bendícelos, guarda sus vidas, llénalos de ti, Señor, de tu poder y de tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias, amado Dios, por este hermoso tiempo. Amén. Amén. Los jóvenes, estemos dispuestos para ser usados por Dios. A mí me encanta cómo muchos jóvenes son tan poderosamente usados en la vida de sus padres, que por ver la fidelidad y la entrega de ellos, sus padres se meten más con el Señor. Es más, muchos padres a esta iglesia comenzaron a venir por el entusiasmo de sus hijos en la iglesia infantil, hijos de 3 y de 4 años, en donde veían a los niños de 3 y 4 años entusiasmados, y porque les gustaba venir a la iglesia, comenzaron a asistir por ellos, y el Señor comenzó a hacer una obra en el corazón de sus padres. Imagínense que no los pueda usar a cada uno de ustedes. El Señor puede usarlos poderosamente, pero limpiémonos. Amén. Pues jóvenes, tenemos tarea. Que Dios les bendiga, y pues damos por terminada
nuestra reunión. Amén. Pues que Dios les bendiga, pueden pasar y nos vamos en un momento. Gracias a todos.